Revelado. El increíble acuerdo de un coronel que transformó una dinastía en Minas en 1864. El sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de un rojo intenso. En la pequeña comunidad minera de México, el coronel Ricardo Salazar se encontraba en una encrucijada. Con su uniforme militar, más reluciente que su conciencia, se debatía entre el deseo de alcanzar la gloria personal y sus lazos familiares que lo ataban a la tierra de sus antepasados. Estaba absurdamente consciente de lo que ocurría en la mina, el sufrimiento, la opresión, las labores interminables que golpeaban a sus parientes, mientras él, en su pedestal de autoridad, miraba desde la distancia. Las calles polvorientas vibraban de murmullos temerosos. Sus familiares, hombres y mujeres de sudor y esfuerzo, sufrían bajo el yugo de una compañía minera avara. Las sonrisas que compartía en las cenas familiares se estaban transformando en expresiones de angustia ante la inactividad que los mantenía atados. «¿Qué estás haciendo, coronel?», la voz de su primo resonaba en sus oídos. La pregunta era un eco de su propio tormento. ¿Era un legado de honor el que protegía o un título vacío que alimentaba su ego? Una noche, en la calidez de la cocina de su abuela, el aroma de los frijoles y las tortillas recién hechas lo envolvía, pero no apaciguaba su agitación interna. Su abuela, una figura de autoridad y sabiduría, comenzó a relatarle una antigua leyenda familiar sobre un pacto que prometía justicia y dignidad para quienes se atrevan a luchar. Ricardo escuchaba embelesado, cada palabra encendía una chispa de incertidumbre en su corazón. ¿Era su legado aquel que debía restaurar? Mientras el fuego crepitaba, su mente se llenó de ansias de justicia, un fuego diferente que crepitaba en su interior. «El camino hacia la gloria no te llevará a la verdad», le dijo su abuela, y esas palabras lo perseguían como un susurro en la brisa. Pero la gloria y la ambición se entrelazaban en su mente, confundiéndolo. Su corazón se debatía entre seguir el camino fácil que la vida militar había trazado para él o arriesgarlo todo por aquellos a quienes amaba. Su respiración se hacía irregular al pensar en sus decisiones. El férreo deseo de hacer lo correcto se estrellaba contra su miedo a perder todo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada amanecer, la presión se intensificaba. Descubrió antiguos documentos que revelaban su linaje, conexiones inesperadas con un líder sindical que había luchado ferozmente por la dignidad de los trabajadores. La emoción lo embargó. Tenía un inquebrantable sentido de la dirección que debía seguir. Pero a su alrededor, la sombra de su familia y el compromiso con la compañía minera empezaron a envolverlo, presionando su mente. La traición a su propia sangre se dibujaba en su pensamiento como un destino temido, uno que no quería aceptar. Tilintaban las espadas de la guerra en su pecho, el eco de una inminente confrontación resonaba en su mente. Ricardo sabía que debía elegir su camino, pero la angustia y el miedo a fallar desgastaban su determinación. Ese día, cada mirada que cruzaba con sus parientes lo llenaba de un frío helado, como si el destino se burlara de sus dilemas. La tensión acumulada en su ser era insoportable, cada latido un recordatorio del riesgo que corría y de la fragilidad de sus decisiones. Estaba en un laberinto emocional donde el honor y la ambición chocaban constantemente. La pregunta seguía retumbando en su cabeza. ¿Qué significaba realmente ser un coronel?
Todo pendía de un hilo, y el miedo lo atrincheraba, mientras la realidad de lo que estaba por venir se hallaba cada vez más cerca. Y así, en la frontera de su ser, una verdad lo abrumaba. El verdadero conflicto no era solo contra la opresión, sino por el reconocimiento de su propia identidad. Su legado familiar colgaba a la deriva, y la batalla que se avecinaba podría redefinir no solo su camino, sino también el de su pueblo. Los días que siguieron fueron un torrente de emociones y revelaciones. Ricardo se encerraba en su habitación revisando los documentos antiguos que había descubierto. Cada papel destilaba la esencia de sus ancestros, una herencia que clamaba ser escuchada. Las cartas de su antepasado resonaban con historias de lucha y resistencia. Poco a poco, la figura austera del coronel iba desmoronándose ante los ojos de su conciencia, dejando al descubierto no a un líder autoritario, sino a un hombre atrapado entre sus obligaciones y su sentido de justicia. Cada vez que cruzaba la mirada con sus familiares, el peso de su traje militar se hacía más pesado. ¿Era él realmente un coronel o solo un hombre con un uniforme? Los ecos de su pasado le hablaban sin cesar, ya no podía ignorar la herencia que lo llamaba a actuar. A través de interminables noches de lucha interna, esa voz se convertía en un mantra. No se trata de ti, se trata de ellos. Fue entonces que se dio cuenta de que había una batalla más importante que la que podría librar con armas, la batalla por el alma de su comunidad. Su abuela lo observaba con preocupación, sus ojos llenos de sabiduría reflejaban la angustia y la esperanza. Ella había sido la guardiana de los secretos familiares y ahora parecía presionar a Ricardo a descubrir su propia verdad en lugar de seguir los estándares impuestos. Un día, mientras él contemplaba el inmenso paisaje desértico, ella se le acercó y con una voz suave pero firme le dijo: «Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar su rumbo. Pero recuerda, a veces eso significa desafiar a aquellos que amas». Esa afirmación lo atravesó como un rayo. Si quería hacer lo correcto, debía estar dispuesto a enfrentar no solo a la compañía minera, sino a su propia familia, quienes veían su ascensión como un triunfo. ¿Estaba preparado para lo que eso significaba? La idea de la confrontación lo aterrorizaba, pero también lo llenaba de una energía irrefrenable. Había llegado a un punto crítico en el que la historia de su familia y su futuro personal se entrelazaban inextricablemente. El día siguiente trajo nuevas resoluciones. Mientras los trabajadores languidecían en las minas, Ricardo comenzó a escribir un plan. Se sentó frente a su mesa, pluma en mano, convertiría su descontento en acción. Ya no sería solo un observador, sería un agente de cambio. Con cada palabra que trazaba sobre el papel, se sentía más fuerte, más decidido. Las ideas de justicia y dignidad comenzaban a estructurarse en su mente como un rayo de luz atravesando la oscuridad. Pero en medio de su fervor, un pensamiento ominoso se instaló. La empresa minera no se quedaría de brazos cruzados. En las sombras, el antagonismo se espesaba. Sabía que su decisión de abogar por sus parientes y desafiar al sistema podría derivar en consecuencia devastadora. La lealtad familiar y la lucha por la justicia estaban a punto de chocar, y más de una vida podría estar en riesgo. Ricardo cerró los puños, un espectro de la determinación surgiendo en su pecho. Se levantó de su silla y caminó hacia la mina, la leyenda familiar resonando en sus oídos como un tambor. Había llegado el momento de enfrentar la verdad, un momento que podría definir su legado o destruirlo por completo. La imagen del enfrentamiento se dibujaba en su mente, aterradora pero inevitable. Y en ese instante, la certeza le llegó con la fuerza de un huracán. Él no era solo el coronel Salazar, era un hombre preparado para convertirse en el héroe que su familia y su pueblo necesitaban. Sin embargo, mientras avanzaba hacia lo desconocido, la pregunta seguía flotando en el aire inquieto. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar para liberarse de las cadenas que lo ataban? La respuesta podría cambiarlo todo.
y su viaje apenas comenzaba. A medida que Ricardo se acercaba a la mina, su corazón latía con una mezcla de ansiedad y resolución. Cada paso lo llevaba más allá de lo familiar, hacia un territorio donde las expectativas familiares y su deseo de autenticidad podían colisionar. La presencia de los mineros estaba grabada en su mente, sus rostros cansados y las manos agrietadas contaban historias de explotación y sufrimiento. No podía ser solo un coronel, debía ser un líder valiente, dispuesto a arriesgarlo todo. Al llegar a la entrada de la mina, la vista de los trabajadores en sus rutinas diarias lo impactó. Lo que antes había parecido un poderoso símbolo de su legado se transformaba ahora en un recordatorio del poder destructivo de la ambición empresarial. Había decidido que su primera acción sería hablar con ellos, pero la idea de hacerlo le evocaba un profundo temor. ¿Los verían como un traidor o como un aliado? La reflexión sobre su papel en el sistema lo llenaba de incertidumbre. Se sentó en una roca cercana, el sol poniente iluminando la piel de los mineros, sus siluetas marcadas por el trabajo arduo. Les observó mientras se intercambiaban murmullos, en ocasiones mirándolo de reojo. Se dio cuenta de que había un abismo entre su uniforme militar y su deseo de ser un defensor genuino de sus intereses. No era sencillo desmontar esa imagen estereotipada de autoridad que había cultivado durante años. Pero se repetía a sí mismo que, si quería dejar huella, debía dar el primer paso. Consciente de que el miedo y la duda podían arruinarle su intención, sacó un papel de su bolsillo, un borrador arrugado de sus anotaciones. Al releer las ideas que había escrito una noche, encontró sus propios pensamientos. La unidad nace de la claridad y el entendimiento. No puedo actuar en nombre de ellos si no tengo el valor de escuchar su voz. Esa idea se convirtió en su guía. «Hola amigos, necesito su atención», dijo, levantando la voz por encima del ruido de las herramientas. Las miradas se enfocaron en él, algunas con curiosidad, otras con escepticismo. «Sé que tengo un papel aquí, pero quiero ser más que un título. Quiero ser su voz». Establecer ese contacto inicial era crucial, pero cada segundo parecía una eternidad. Se sintió vulnerable, enfrentando una multitud que había sido testigo de sus tradiciones y sacrificios. Fue entonces que un hombre de entre la multitud, con una cicatriz clara sobre uno de sus ojos, tomó la iniciativa de responder. ¿Por qué deberíamos confiar en el coronel Salazar? ¿Qué puede ofrecer alguien que vive en un mundo distinto al nuestro? La pregunta lo acuchilló. Eso era lo que debía enfrentar. Porque, al igual que ustedes, también tengo un legado que resguardar. No se trata solo de mí o de un título, se trata de encontrar juntos una forma de vivir con dignidad. El silencio se colocó pesado, como el aire antes de una tormenta. Pero el hombre cicatrizado sonrió, con una mezcla de desconfianza y esperanza. ¿Realmente crees en eso? El diálogo se había abierto, y Ricardo sentía que una chispa de conexión comenzaba a encenderse. Mientras discutían, las horas se convirtieron en minutos, y sus palabras se llenaron de promesas y planes. Ricardo comenzó a ver en sus ojos un reflejo de su propia lucha interna. Necesitaba no solo transformarse a sí mismo, sino también adaptar su enfoque y ser parte activa en la narrativa de sus vidas. Pero esa primera conversación lo llevó a un dilema nuevo. ¿Podría confrontar a su propia familia con esta verdad? La idea de traicionar la imagen que habían construido con tanto esfuerzo lo llenó de inquietud. Sin embargo, su percepción de honor y justicia superaba sus temores. Al final del día, no se trataba solo de él. Era un compromiso que desafiaba sus raíces. Y mientras miraba a los hombres y mujeres ante él, Ricardo supo que su viaje estaba lejos de haber terminado. Había despertado a una realidad que lo empujaría a tomar decisiones alineadas con sus nuevos principios. No obstante, su vida personal no tardaría en retumbar en esta balanza inestable. En ese instante, el sonido de pasos acelerados resonó detrás de él. Era un mensajero que traía noticias perturbadoras. Su familia, los mismos que respaldaron su ascenso, habían descubierto sus intenciones.
La confrontación estaba más cerca de lo que imaginaba, y su próximo movimiento podría ser decisivo para su futuro. Ricardo sintió la adrenalina recorrer su cuerpo. En su mente resonaba la pregunta: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para hacer el cambio que su comunidad necesitaba? Y lo más importante, ¿podría mantenerse firme ante el peligro que se acercaba? Las palabras del mensajero aún resonaban en la cabeza de Ricardo, mientras se alejaba del grupo de mineros. Sus corazones palpaban la esperanza que él había comenzado a sembrar, cada uno esperando una señal de cambio que podría aliviar sus sufrimientos. Sin embargo, su propia vida personal se volvía un torbellino, y la imagen de su familia se apoderaba de su mente. El camino de regreso a su hogar parecía más largo y pesado. En su mente, las memorias de su infancia se entrelazaban con imágenes de su padre, un hombre de fuertes principios y una ambición desmedida. Era el hombre que había moldeado su identidad, quien había insistido en que el honor y la tradición eran las piedras angulares del legado familiar. Ricardo sabía que enfrentar su descontento con esa herencia no sería fácil. Al llegar a la casa familiar, la tensión en el aire era palpable. Su madre tenía la mirada fija en la ventana, como si esperara que su hijo regresara de una batalla. Su padre, en cambio, lo esperaba en la biblioteca, el lugar donde se discutían los temas más críticos de la familia. Ricardo respiró hondo, preparándose para la inevitable confrontación. «Te estaba buscando», dijo su padre, su tono frío y conformista. «He oído rumores sobre tus conversaciones con los mineros. ¿Qué pretendes hacer? ¿Vender nuestra reputación por ilusiones de camaradería?» Las palabras de su padre lo hirieron. Ricardo se sintió perseguido, como un niño desobediente frente a una autoridad inquebrantable. Pero esa decepción había sido invertida en determinación. «No es eso, padre. Estoy buscando escuchar y entender sus necesidades. No quiero seguir construyendo sobre sus vidas si no son parte de este proceso», replicó, sintiendo cómo la adrenalina le daba fuerza. Su padre arqueó una ceja, incrédulo. ¿Escuchar? Los mineros son un medio para un fin. Nunca olvides que nuestras tradiciones y nuestro poder se basan en la influencia que tenemos. Abandonar eso sería una locura. La voz resonante se llenó de desafíos, presionando sobre la convicción de Ricardo. Aquel enfrentamiento no se trataba solo de un desacuerdo familiar, implicaba su evolución personal. Ricardo sintió cómo la presión de los años caía como una losa. En ese instante, una epifanía clara iluminó su pensamiento. La lealtad a su familia no debía estar reñida con su deseo de cambio. Las tradiciones podían coexistir con la empatía, y él estaba decidido a demostrarlo. «Padre, estás ciego por el miedo a la pérdida. Lo que he visto allí fuera son hombres y mujeres que solo piden dignidad. Si no les damos voz, lo que perderemos no es solo reputación, sino algo más valioso, nuestra humanidad», dijo Ricardo con un fervor renovado. Sintió su propio valor brotar, cada palabra una chispa que buscaba encender la transformación. Su padre se quedó en silencio, evaluando la valentía recién descubierta de su hijo. La tensión se curvó en la sala y Ricardo supo que había dado un paso significativo, aunque su futuro estuviera en juego. Pero la batalla no estaba ganada aún. En el fondo de su ser sabía que la familia reaccionaría con más que palabras y que habría daños colaterales en su lucha por ser alguien diferente, alguien auténtico. A medida que la noche se apagaba, la angustia bajo la piel de Ricardo aumentaba. ¿Sería capaz de resistir las consecuencias de este nuevo rumbo? Las respuestas no siempre serían claras y el desafío ahora se vislumbraba en múltiples frentes. Mientras se retiraba a su habitación, una sensación de incertidumbre lo invadió. La decisión de ser fiel a sí mismo podría costarle todo lo que había conocido. Y justo cuando sus pensamientos comenzaban a fluir de nuevo hacia el furor de la mina y sus nuevos aliados, un golpe sordo resonó en la puerta. Era un grupo de hombres del pueblo, quienes venían a buscarlo. El conflicto ya no solo era familiar, sino también comunitario, un asunto que tocaría las fibras de su nueva vocación. Pero en su interior la pregunta se repetía:
¿Podría ser el catalizador del cambio que tanto deseaba y a la vez enfrentar las repercusiones que eso acarreaba? Ahora, el destino de su legado familiar y sus nuevas convicciones estaban entrelazados, y ninguna de las decisiones que se aproximaban sería fácil de tomar. La puerta se cerró tras él, y Ricardo sintió cómo el peso de la expectación se cernía como una nube oscura sobre su cabeza. Los hombres del pueblo, extraños ahora en su propia casa, se agruparon alrededor, sus rostros marcados por la preocupación y la esperanza. Comenzaron a plantear sus inquietudes, los miedos que alimentaban la realidad diaria en la mina. La urgencia en sus voces contrastaba con la tranquilidad que él había aprendido en el seno familiar, y esa desconexión le provocaba un hormigueo en el estómago. A medida que hablaban, un nuevo sentido de propósito crecía en su pecho. Cada palabra de los mineros era un llamado a la acción que no podía ignorar. De repente, se dio cuenta de que ya no era solo un hijo, un hombre atrapado entre dos mundos. Se estaba convirtiendo en un líder. Consciente de que el contexto histórico que lo rodeaba evocaba tanto temor como necesidad de cambio, su mente comenzó a formular un plan. Lo que necesita este pueblo es un pacto que establezca relaciones duraderas, dijo Ricardo, tratando de proyectar una seguridad que apenas sentía. No podemos seguir operando como antes. Necesitamos un enfoque que incluya nuestras voces, que potencie nuestras capacidades. La risa escéptica de algunos hombres le aterrizó en el pecho como un golpe. ¿Y cómo piensas hacerlo? ¿Con tus palabras vacías?, inquirió uno de ellos cruzando los brazos. Esa confrontación lo hizo tambalear, pero en su interior una convicción ardía más brillante que antes. Con la colaboración, respondió, su voz más firme de lo que realmente se sentía. Hay métodos, propuestas y la posibilidad de forjar alianzas que generen verdadero cambio. No soy un político, pero sé que podemos construir algo mejor, por encima de los esquemas tradicionales y el miedo que nos ha mantenido divididos. Las miradas comenzaron a cambiar, la incredulidad se diluía ante la chispa que había comenzado a encenderse. En ese momento entendió que no solo estaba compartiendo ideas, sino que estaba desnudando su propia vulnerabilidad. Su honestidad, su disposición a participar fue lo que realmente comenzó a resonar. Sin embargo, la sombra de su padre se hizo presente de nuevo en su mente, recordándole la importancia de las alianzas familiares. Ricardo sentía que la lealtad a su legado y la búsqueda de un nuevo futuro se entrelazaban de manera complicada, como raíces de diferentes árboles creciendo juntas. ¿Podría realmente romper con tradiciones que, aunque pesadas, le habían dado una identidad? A medida que el grupo discutía y debatía, una revelación inesperada lo alcanzó. Nunca había considerado que su deseo de cambiar el mundo estuviera vinculado a su propia fractura interna. Por primera vez, se sintió como un puente entre el pasado y el futuro. Necesitaba hallar un camino que reconciliara ambas realidades. Tomar decisiones difíciles sería inevitable, pero el progreso no podría surgir del miedo ni del aislamiento. Cuando finalmente se despidieron, los hombres lo miraron con respeto, un respeto que había ganado a pulso, aunque el camino hacia esa meta aún pareciera nebuloso y lleno de incertidumbres. Mientras se retiraban, se sintió más ligero, pero al mismo tiempo más presionado que nunca. Esa noche, mientras permanecía en su habitación asimilando las palabras de los mineros, se cuestionó si realmente contaba con los recursos necesarios para llevar a cabo una transformación profunda, no solo en la mina, sino en su propia familia. La pregunta seguía flotando. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? Mientras unas nubes ocultaban la luna, sus pensamientos se centraron en cómo comunicar su visión a su padre. Era un riesgo, claro, y cada paso que diera podría significar un golpe o un empujón hacia el abismo. En su mente, la duda se convertía en un grito atronador. ¿Sería capaz de cambiar la narrativa familiar? ¿De elevar la voz del pueblo sin romper el lazo con su propia sangre? Las luces de la mina comenzaron a titilar en la distancia, simbolizando tanto un faro de esperanza como un recordatorio de los peligros inminentes.
Algo dentro de él se encendió, desbordando determinación. Lo que lo esperaba en el futuro era incierto, pero era el momento de actuar. El verdadero desafío había comenzado, y el legado ya no se podía ignorar. Con el corazón acelerado, Ricardo se quedó mirando por la ventana. La pregunta no era simplemente si podría ser un catalizador, era sobre su capacidad para redefinir quién era, y en su sangre sentía que la respuesta se acercaba lentamente, revelándose en cada decisión. Mientras la madrugada se deslizaba sobre el pueblo, Ricardo se encontró luchando con el eco de las voces que resonaban en su mente. Su habitación estaba llena de sombras, reflejos de una batalla interna que se intensificaba a cada instante. Había asumido un papel que lo desbordaba, y a pesar de la serenidad que intentaba proyectar, dentro de él se libraba una tormenta de dudas. Se levantó de la cama, sin poder dejar de pensar en cómo transmitir sus ideas a su padre. Había admirado a ese hombre toda su vida, pero también sabía que contener la sombra del patriarca sería un reto monumental. El legado familiar pesaba sobre sus hombros como una roca, mientras su voz interior susurraba que el cambio era posible, siempre que tuviera el valor de enfrentarlo. Se acercó a la ventana nuevamente, esta vez buscando claridad en la oscuridad. Decidió que no podía esperar. En lugar de ceder a la paralización que lo invadía, se propuso crear un bosquejo de su plan en un papel. Volvió a sentarse, tomó un lápiz y comenzó a garabatear sus pensamientos. Cada trazo se sentía como una manifestación de su deseo de cambiar el rumbo, de rebelarse contra las corrientes familiares que lo empujaban hacia la tradición en lugar de hacia la innovación. Mientras escribía, se dio cuenta de que no solo bosquejaba un plan, estaba definiendo su identidad. La primera idea fue establecer un diálogo con su padre. Pero ¿cómo presentar un concepto que requeriría un desmantelamiento de la visión de su familia? La idea de un pacto más inclusivo en la mina parecía aterradora. ¿Estaría dispuesto su padre a escuchar o la tradición lo ahogaría? Aquella pregunta navaga su mente como un eco persistente, presionando cada uno de sus pensamientos. Cuando el sol comenzó a asomarse, Ricardo se sintió iluminado por una nueva posibilidad. Podía reunir a su padre y a algunos de los mineros a quienes había conocido la noche anterior. La idea de un encuentro en el que se escucharían diferentes voces le dio esperanzas. Tenía que mostrarle a su padre que el futuro no era solo un reflejo del pasado, sino un campo fértil lleno de potencial. Pasó el resto de la mañana afinando su discurso mentalmente, practicando cada frase ante el espejo, luchando por encontrar el equilibrio entre respeto y firmeza. Su voz, al principio titubeante, se volvía más segura con cada repetición. Sabía que debía ser honesto, pero también debía estar preparado para la resistencia. En cada simulación, la resistencia se manifestaba en la forma de su propio reflejo, desdibujando los contornos de lo que había sido siempre un hijo obediente. Cada palabra que pronunciaba frente al espejo resonaba en sus entrañas, como un pacto tácito consigo mismo. Tenía que confrontar las expectativas que otros tenían de él y despojarse de las cadenas que lo mantenían al margen de su propio crecimiento. Mientras ensayaba, una sensación de empoderamiento comenzó a llenar el aire. Empezaba a sentirse como una creación propia, lentamente tomando forma. Finalmente, al caer la tarde, la decisión estaba tomada. Llamaría a su padre y organizaría esa reunión. Sabía que sería un camino lleno de espinas, pero la idea de permitir que su voz se uniera a la de los mineros lo impulsaba hacia adelante. Aquello era la esencia del cambio. El primero de muchos pasos debía ser dado en soledad, pero con la promesa de que el auténtico poder residía en la colaboración. Sin embargo, una inquietud se apoderó de él al pensar en la reacción de su padre y en lo que esa reunión podría significar para su relación. La posibilidad de romper el lazo que habían compartido durante tanto tiempo era algo que lo llenaba de ansiedad. Pero al mismo tiempo, una nueva fuerza pululaba en su interior, recordándole que su crecimiento personal dependía de enfrentarse a sus miedos. En ese momento, un nuevo pensamiento cruzó su mente. ¿Hasta qué punto estaba dispuesto a renunciar a su propia libertad por el bien de un legado que ya no lo representaba?
La batalla interna era palpable y la respuesta se acercaba más rápidamente de lo que esperaba. Se permitía pensar que la voz de su padre podría ser la última frontera que debía cruzar. En ese cruce se dibujaba la posibilidad de un verdadero cambio. Sin embargo, cuando escuchó el leve toque del teléfono, su corazón se detuvo. Había llegado el momento de dar el primer paso, el tipo de paso que podría cambiar no solo su vida, sino la vida de todos aquellos que dependían de la mina. Cada segundo se sentía cargado de tensión, y la pregunta se formulaba de manera concreta: ¿sería capaz de afrontar el peso de esa conversación? El futuro estaba a la vuelta de la esquina, y el tiempo parecía desvanecerse frente a la magnitud de lo que estaba a punto de emprender. La decisión estaba presente, pero lo que lo aguardaba en la línea podría contener tanto la válvula de escape de su legado como su condena. La mente de Ricardo giraba incesantemente mientras el tono del teléfono continuaba sonando, llevándolo al umbral de una nueva realidad. Ricardo sintió como si el sonido del teléfono se convirtiera en un metrónomo que marcaba el ritmo de su vida. Cada tono resonaba con fuerza, una llamada a la acción que encapsulaba su incertidumbre y determinación. El aire se volvió pesado, repleto de posibilidades que chocaban en su mente como mariposas inquietas, pero aún era incapaz de desactivar la parálisis que lo invadía. Finalmente, inhaló profundamente y, con un movimiento decidido, levantó el receptor. La voz de su padre respondió casi de inmediato, profunda y autoritaria, como siempre. «Hola, hijo, ¿qué ocurre?» Las palabras comenzaron a fluir, luchando por salir de su garganta. Sin embargo, el deseo de no defraudar a su padre se apoderó de él, debilitando su resolución. Su voz se quebró en el camino, y las palabras se precipitaron antes de que pudiera lograr una estructura. «Papá, necesito hablar contigo sobre la mina y su futuro». La respuesta fue un silencio inquietante, una pausa que se estiró como una sombra, salpicando de ansiedad la conversación. Finalmente, el patriarca rompió el silencio con un tono más fuerte y renuente. «Ricardo, siempre hemos hecho las cosas de una manera particular. ¿Para qué cambiar?» Habiéndose lanzado al abismo, Ricardo sintió la urgencia de aferrarse a su visión. Sacó fuerzas de donde creía no tener, impulsado por el deseo de romper los moldes. La reunión estaba a la vista, solo necesitaba algunos aliados que le dieran peso a su voz, a su causa. «Porque papá, el mundo está cambiando. La mina necesita más que solo una manera de funcionar. Los trabajadores tienen ideas, sueños, debemos escucharles». Con cada palabra sentía que el miedo se cernía menos sobre él. A pesar de las reservas de su padre, la conversación comenzaba a tomar un matiz diferente. Sabía que no era suficiente solo hablar de sus pensamientos, necesitaba respaldarlos con ejemplos. Durante los días que siguieron, su mente se transformó en un torbellino de estrategias. Se reunió clandestinamente con algunos de los mineros, sus voces resonaban con sueños frustrados. Compartían historias de órdenes dadas sin considerar su perspectiva y cómo estas decisiones afectaban sus familias y su bienestar. Ricardo tomó notas meticulosas, cada detalle recopilado se convirtió en una representación palpable del deseo de cambio. Al reencontrarse con su padre, decidió presentar estos testimonios como parte de su propuesta, reforzando su posición con evidencia concreta. Pero esa preparación lo refirió a recuerdos de su infancia. La mirada severa de su padre siempre había sido un faro que guiaba su comportamiento. ¿Sería capaz de desdibujar ese señalamiento? Entonces, la noche que había estado esperando llegó. La reunión estaba programada. Se sentó en su habitación, revisando nerviosamente un par de notas, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Todo lo que había concebido se condensaba en ese momento. Podía casi visualizar el resultado. Su padre, escéptico pero atento, escuchando las voces que había reunido, sintiendo que su hijo finalmente se había convertido en un portavoz de los que lo rodeaban. Mientras las horas se deslizaban hacia el encuentro, los retazos de duda comenzaron a entrar en juego. ¿Y si su padre se negaba a escuchar?
¿Y si esta iniciativa rompía el lazo que había compartido con él? Esos pensamientos lo llevaron a cuestionar nuevamente el valor del cambio. ¿Estaba preparado para despojarse del abrazo reconfortante del legado familiar, incluso si eso significaba que su padre podía verlo como un traidor? A medida que se acercaba la hora, su corazón palpitaba en su pecho. La incertidumbre no se desvanecía, pero había una nueva clase de determinación en su interior. No sería fácil, pero era el momento de desafiar sus propios límites. Resolviendo un último punto en su discurso mental, dio un paso adelante hacia el pequeño grupo en el que figuraba su padre, sopesando la crucial elección que estaba a punto de hacer. Sin embargo, a medida que se instalaba en el lugar de la reunión, una figura en la esquina llamó su atención. Era don Julio, un veterano minero cuyas historias habían resonado en su mente. ¿Sería él la clave que le diera mayor peso a su propuesta? Con una mezcla de esperanza y ansiedad, Ricardo respiró hondo. Era el momento de abrir el diálogo, pero a la vez se preguntó si estaba preparado para la reflexión más difícil de todas. ¿Esto significaría que debía aceptar las consecuencias de su elección, incluso si éstas amenazaban la relación más importante de su vida? La decisión estaba servida, y el futuro pendía en la balanza. Lo que sucedería en esa sala cambiaría irreversiblemente no solo su vida, sino también la historia de todos quienes dependían de la mina. Las luces del salón reflejaban un brillo tenue, amplificando la ansiedad que latía en el pecho de Ricardo. Sentado a la mesa, sentía como si el tiempo se detuviera mientras miraba a su padre, cuya expresión guardaba un secreto, una mezcla de desdén y preocupación. La tensión era palpable, casi eléctrica. Con un giro de su cabeza, buscaba a don Julio, quien le devolvía una mirada de aliento, un consuelo en medio del caos. Ricardo tomó una respiración profunda para centrarse. Hoy, por fin, puedo ser la voz de los que no la tienen, se repitió en su mente. Tenía preparados los testimonios de los mineros, sus anhelos y frustraciones, convirtiéndose en una representación minuciosa de las transformaciones que el entorno solicitaba. Eran historias crudas, pero reales, fragmentos de supervivencia en un mundo que raramente se detenía a escuchar. El maestro de ceremonias, un viejo conocido de la familia, dio la bienvenida a los presentes. Pronto, las miradas se dirigirían hacia Ricardo. Sabía que solo tenía unos breves momentos para captar y dirigir la atención hacia lo que realmente importaba. Era su hora. Al levantarse, la sorpresa fue doble. No solo su padre le miraba con desconfianza, sino que muchos rostros en la mesa parecían más concentrados en su título que en sus palabras. Los atuendos formales eran un recordatorio de tradición y autoridad. Pero esa imagen ya no lo intimidaba. La mina no es solo un lugar de trabajo, comenzó, sintiendo cómo las palabras se entrelazaban con la memoria de las historias que había escuchado. Es un hogar. Las decisiones que tomamos afectan vidas enteras. Su padre arqueó una ceja, y Ricardo notó cómo la tensión en su mandíbula tensionaba la atmósfera. Pero siguió adelante. Era el momento de enfrentar su mayor temor, la desaprobación de su figura paterna. Implementó su estrategia al compartir una de las historias más impactantes, la de un joven minero llamado Alberto, quien había sido despedido tras levantar inquietudes sobre las condiciones de seguridad. Esa historia resonó en la sala. Podía ver cómo algunos allí recordaban al chico que había crecido junto a sus propios hijos. Su voz fue silenciada, prosiguió, pero no porque no tuviera peso, porque nadie se tomó el tiempo de escuchar. Y lo que nos estamos perdiendo es mucho más que productividad. Estamos perdiendo la confianza, el motor del trabajo colectivo. La sala quedó en silencio y sintió el peso de los ojos de todos sobre él. Sin embargo, a medida que hablaba, algo en sus palabras comenzaba a perforar la muralla que lo separaba de su padre. Este, que siempre se había visto a sí mismo como el guardián de la tradición, ahora parecía medir la sustancia de las afirmaciones de su hijo. Con un breve golpe de mirada furtiva a don Julio, Ricardo asintió. Su mentor le había enseñado que en confrontar la verdad, uno también se enfrentaba a sí mismo.
No estoy pidiendo que cambien todo, aclaró, disminuyendo el tono para darle mayor profundidad. Solo pido que escuchemos a los trabajadores, que permitamos cambios que potencialmente transformen todo. Las palabras salieron como un torrente, aliviando la presión que había llevado consigo durante tanto tiempo. Los murmullos comenzaron a brotar entre los asistentes, y Ricardo se sintió abrumado por un impulso inesperado de esperanza. ¿Podría ser esto el inicio de un cambio genuino? De alguna manera, había comenzado a tejer un puente entre su historia familiar y las expectativas de los mineros. A pesar de los acentos de incertidumbre, un destello de acuerdo parecía brillar en la mirada de don Julio. Pero mientras el momento se concentraba en aspectos sumamente positivos, la figura más firme de la sala no estaba dispuesta a ceder tan fácilmente. ¿Y si todo esto resulta en un fracaso?, fue el comentario cortante de su padre. Ricardo sintió el golpe, como un disparo a su idea. Esa pregunta resonó en su interior, llenando su mente de posibilidades adversas. En ese instante conoció el verdadero dilema del liderazgo, del cambio. No solo estaba cuestionando el pasado, sino inseguro de qué consecuencias tendría este riesgo. Los pensamientos sobre la inminente relación con su padre lo consolaron, pero la respuesta clave pendía en la balanza. Su padre no se detendría. La pregunta abierta quedó en la sala, y el futuro parecía más incierto que nunca. ¿Podría realmente sostener la línea que había trazado, o se desmoronaría ante la presión de las viejas tradiciones? El reloj avanzaba, y con cada tic la resolución se volvía más clara, pero la incertidumbre lo mantenía en un terreno cuestionable. La decisión de continuar este camino se revelaba cada vez más problemática. A medida que se cruzaban sus miradas, Ricardo supo que había llegado el momento de actuar, pero el eco de su padre resonaba, convirtiendo el dilema en un desafío personal que debía enfrentar con determinación. La historia estaba lejos de concluir, y el próximo capítulo de su vida podía ser una confrontación o un renacer. Mientras tanto, el diálogo apenas comenzaba. ¿Podría prevalecer frente a la resistencia de un legado que se resistía a morir? El murmullo en la sala se transformó en un silencio tenso tras la pregunta de su padre. Ricardo sintió cómo el peso de las expectativas familiares golpeaba su pecho como un martillo. En los ojos de los presentes podía leer la incertidumbre, pero también una chispa de curiosidad. Él era el único con las herramientas necesarias para cambiar la conversación, pero las dudas internas amenazaban con atraparlo en un torbellino de inseguridad. La mente de Ricardo se precipitó en un mar de pensamientos. La voz de su padre resonaba en su interior, sembrando la semilla del miedo. ¿Y si todo esto resulta en un fracaso? Esa pregunta aparentemente simple llevaba consigo el peso de toda una vida de decisiones. La tarea de ser un líder, de desafiar el status quo, se ceñía sobre él como un manto pesado. Respiró hondo, y en su interior un engranaje comenzó a girar. Comprendía que la respuesta a la pregunta de su padre no era evitar el fracaso, sino abrazar la posibilidad de un cambio positivo. Pero, ¿cómo transmitir eso a una sala que parecía resistirse a cualquier desafiante propuesta? Tomando una decisión consciente, levantó su voz, intencionada y firme. El fracaso no es una opción, porque el verdadero fracaso es callar. La historia de Alberto, así como la de tantos otros, no es solo un eco de dolor, es una ventana de oportunidad para que nuestras voces se unan y transformen este lugar que amamos. Mientras hablaba, dejó que la energía de su convicción fluyera. A medida que mencionaba casos concretos de mejoras en otras minas gracias a la participación activa de los trabajadores, comenzó a notar un cambio en las miradas de los directores, un leve asentimiento, una mirada de sorpresa. La conexión que había buscado empezaba a abrirse como una flor en la luz del sol. Pero la presión seguía ahí, pulsante y constante. Su padre, todavía escéptico, lo seguía observando como un tigre aguardando el momento de atacar. ¿Y quién se hará responsable si todo se derrumba, hijo? Era más que una pregunta. Era un desafío directo a su valentía.
Cruzando la mirada con su padre, resonando en el silencio, una idea surgió en Ricardo. Si fracasamos, seré yo quien lo asuma. Pero si triunfamos, transformaremos no solo la mina, sino también la forma en que vemos la responsabilidad, el trabajo y la dignidad. Se dio cuenta de que aún compartiendo su debilidad, podía fortalecer su mensaje. La atmósfera en la sala se sentía diferente. Las personas comenzaron a murmurar de nuevo, pero esta vez el tono era distinto, más receptivo. Ricardo se sintió impulsado, no solo por su deseo de marcar la diferencia, sino por el renovado deseo de construir un puente con su padre. La lucha interna se tornaba en unidad, el cambio personal estaba comenzando a florecer. Ahora, la pregunta era cómo capitalizar este momento. Las semillas que había sembrado habían comenzado a germinar, pero el camino hacia adelante parecía lleno de trampas. Aunque la oposición no se había desvanecido, la fragilidad del momento lo instaba a proseguir. A medida que los ojos de los presentes se volvían hacia él, Ricardo sintió en su interior la urgencia de definir su siguiente paso. Las palabras que había pronunciado aún pulsaban en el aire, no eran solo suyas, sino de los que habían sido silenciados por tanto tiempo. Rey del silencio que había reinado en su mente, ahora debía convertirse en el arquitecto de una nueva narrativa. Pero la inminente confrontación con su padre lo mantenía al borde. ¿Sería capaz de unir sus visiones o se verían atrapados en un ciclo de inevitable conflicto? La sala, ahora más dinámica, requería su liderazgo, pero también un tipo de valentía que aún no había demostrado del todo. Con el futuro pendiendo en la balanza, Ricardo se preparó para devolver la mirada firme a su padre. El debate apenas comenzaba, el momento de actuar estaba a la vista, y la incertidumbre lo empujaba a la radicalidad de sus propias decisiones. A medida que se preparaba para continuar, sabía que su próximo movimiento definiría no solo su destinación, sino también el legado que dejaría en la mina, en su familia y en sí mismo. Con el corazón latiendo con fuerza, Ricardo se dispuso a continuar su discurso. Cada palabra debía ser un ladrillo que construyera el camino hacia la reconciliación. Miró a su padre, cuya mirada poderosa aún impactaba, y se sintió como un guerrero en el campo de batalla, decidido a conquistar su verdad. «Entiendo lo que el legado significa para ti, padre», comenzó, su tono combinado con el respeto que siempre le había profesado. «Pero creo que nuestro futuro como familia y comunidad no puede construirse simplemente sobre las bases de lo que hemos sido. Necesitamos forjar nuestro camino en la comprensión y el respeto». Con cada frase que se pronunciaba, sentía cómo se desnudaba de sus miedos. Era tiempo de exponerse, de desatar la tensión acumulada. Añadió más testimonios de los mineros, cada uno levantando sus voces como ecos de un pasado silenciado. Habló de María, una madre que llevaba años arrastrando su dolor por la pérdida de su esposo en un accidente laboral. La sala se llenó de murmullos, cada historia conectándose con el sufrimiento de los presentes. Ricardo comprendió que su valentía había comenzado a erosionar la resistencia de sus oyentes, incluido su padre. Mientras se adentraba en lo que el cambio podría significar, empezó a vislumbrar el futuro no como un desafío, sino como una oportunidad para construir puentes. En lugar de ver solo un conflicto, podría interpretar el cambio como una posibilidad para unir esfuerzos y dignificar vidas. Al escuchar a los trabajadores, no estamos despojando a nuestra familia de su legado, estamos enriqueciendo nuestro futuro, concluyó. El silencio que siguió fue distinto esta vez. Había esperanza. Fue su padre el primero en romper ese silencio, su voz resonando con un nuevo matiz. Ricardo, tus palabras y pasiones son admirables, pero siempre hemos vivido en un sistema que ha sido efectivo. Cambiar eso es arriesgado, y el riesgo puede traer consigo muchas consecuencias. Revisar nuestras bases es una tarea delicada. Ricardo sintió que el desafío flotaba entre ellos, pero en lugar de verlo como una trampa, lo interpretó como una invitación a seguir adelante. Con respeto, padre, arriesgarse es parte del crecimiento. Quedarse estancado solo perpetuará la injusticia.
Es momento de unir nuestras fuerzas y dar voz a aquellos que la han perdido. Las miradas de sus compañeros de mesa se centraron en el patriarca, esperan deseos de ver si cedería a la razón de su hijo. Era un debate en el que el corazón se encontraba en juego. Finalmente, el rostro de su padre reflejó un destello de comprensión, un reconocimiento de que su hijo no estaba solo en la búsqueda de un mundo mejor, sino que él también estaba dispuesto a unirse a esa conversación. Puedo no estar de acuerdo por completo, pero confío en ti, Ricardo. La fuerza de este cambio se basa en la sabiduría de nuestras decisiones y experiencias compartidas. Las palabras sonaron como un campanazo de liberación en el salón. La transformación que Ricardo había anhelado no solo revoloteaba ante sus ojos, sino que comenzaba a tomar forma. La mirada de su padre, que siempre había sido crítica, se tornaba en un mirador resuelto. Mientras los mineros y los miembros de la junta continuaban intercambiando ideas, Ricardo sintió una marea de satisfacción y orgullo. Las historias compartidas se convirtieron en un espacio de entendimiento. La sala resonó con diálogos sobre la dignidad laboral y el poder de la colaboración. Con cada palabra, el camino hacia la resolución se comenzaba a dibujar. Finalmente, al salir de aquel encuentro, Ricardo sintió un peso diferente sobre sus hombros. No solo había logrado generar un cambio en la percepción del legado familiar, sino que había cimentado su autenticidad ante su padre. En aquel momento, comprendió que su viaje no había sido en vano. Había luchado no solo por su voz, sino por la de todos aquellos que habían sido invisibles. El legado que había querido conservar no era simplemente un título o un uniforme. Era la capacidad de inspirar transformación, justicia y dignidad. Había llegado a un estado de realización personal que se manifestaba en su renovada confianza y su firme lugar como líder. Mientras caminaba hacia la puerta, con una sonrisa en su rostro y su corazón ligero, sabía que este era solo el comienzo. La historia de su familia y su comunidad estaba cambiando, y eso lo llenaba de satisfacción. Había encontrado su propósito y estaba listo para enfrentar los desafíos que aún podrían venir. Sus pasos resonaron en el camino mientras se dirigía hacia la mina. La imagen de la mina ahora era diferente. Era un lugar de esperanza, un futuro donde la voz de cada minero podía ser escuchada y valorada. Ricardo había conquistado no solo un desafío individual, sino que también había comenzado a reconstruir el legado familiar para las futuras generaciones. Ahora, corre a suscribirte al canal y ser parte de esta transformación. Necesitan suscribirse ahora para no perderse más historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar nuestro algoritmo y ayudarnos a llevar más relatos de superación personal. Y no olviden comentar sus reacciones y teorías sobre este final y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.